Hola queridos espectadores, bienvenidos de nuevo al canal. En el episodio de hoy, Truong comienza oficialmente a seguir las primeras pistas sobre la persona que está detrás de todos esos acontecimientos que parecían aislados, pero que en realidad están conectados de una forma inquietante. Cada rastro que encuentra lo conduce a un secreto más profundo, y cuanto más avanza, más claro tiene algo. Esto no es una conspiración aislada, sino una red que fue planeada desde hace mucho tiempo. La confianza empieza a ponerse a prueba, el pasado poco a poco sale a la luz, y nombres que parecían completamente inocentes comienzan a aparecer en la lista de sospechosos. ¿Quién es realmente el que mueve los hilos? ¿Y qué precio tendrá que pagar Truong por acercarse demasiado a la verdad? Acompáñanos en el episodio de hoy para no perderte los momentos tensos y las sorpresas que están por venir. Y si te gustan las historias llenas de drama y suspenso como esta, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Truong permanecía inmóvil frente al tablero cubierto de fotos y documentos. Hilos rojos se entrecruzaban conectando líneas de tiempo, nombres y lugares. La pequeña habitación que antes era un almacén viejo se había convertido en su centro de investigación improvisado. La luz fluorescente parpadeaba suavemente como si ella también dudara ante la verdad que estaba a punto de salir a la luz. 3 casos. 3 víctimas. 3 accidentes que parecían no tener relación alguna. Pero Truong lo sabía bien, alguien estaba detrás de todo, paciente, frío y con un dominio absoluto del arte de borrar huellas. Otra noche sin dormir, dijo Tie-Nu desde atrás. Dejó una taza de té de jengibre aún caliente sobre la mesa y apoyó suavemente la mano en el hombro de su esposo. Truong se giró. Tenía los ojos enrojecidos, pero la mirada seguía afilada. «Estoy muy cerca», murmuró. «Pero cuanto más avanzo, peor se siente todo esto». Tie-Nu no preguntó más. Sabía que cuando Truong hablaba con ese tono era porque ya había visto algo que los demás aún no alcanzaban a percibir. A la mañana siguiente, Hao, el policía del barrio, apareció puntualmente con una carpeta delgada en la mano, pero el rostro cargado de preocupación. «Hay algo que creo que deberías ver». Hao dejó la carpeta sobre la mesa y señaló un nombre marcado con un círculo. El único testigo del segundo accidente cambió su declaración. Truong frunció el ceño. ¿En qué sentido? Al principio dijo que escuchó una discusión. Ahora dice que no recuerda bien, que quizá fue solo una ilusión. Hao bajó la voz. La familia de esa persona acaba de recibir un apoyo médico de una empresa intermediaria. Tie-Nu, que estaba cerca de la puerta, apretó instintivamente las manos. No le gustaba la forma en que todo estaba saliendo a la superficie, sin ruido, sin sangre, pero peligrosamente letal. ¿Nombre de la empresa?, preguntó Truong. Hao asintió. Sí. Pero está vinculada al menos a otras 3 entidades legales. Todo muy limpio, demasiado limpio. Truong sonrió con frialdad. Nada es tan limpio. Esa noche, Tie-Nu no pudo dormir. Abrió de nuevo la vieja caja de madera, la misma que Truong había traído tras su primera investigación, diciendo que solo eran cosas inútiles. Dentro había un pequeño USB de carcasa metálica ligeramente rayado. Dudó unos segundos y luego lo conectó al portátil. Apareció una sola carpeta, sin nombre. Al abrirla, la pantalla mostró una lista de transacciones, fechas, horas y códigos mal cifrados. Y al final, una línea que le heló la sangre. Si estás leyendo esto, significa que ya estás demasiado cerca. El corazón le latía con fuerza. Eso no eran datos normales, era una advertencia. Cerró el portátil justo cuando escuchó los pasos de Truong en el pasillo. Truong, dijo Tie-Nu con una calma que incluso a ella misma la sorprendió. ¿Estás seguro de que lo que estás investigando no tiene nada que ver con nosotros? Truong se detuvo. Solo un segundo, pero fue suficiente. La mirada se le oscureció. Al día siguiente ocurrió algo inesperado. Hao no apareció en el punto de encuentro.
No respondía el teléfono. En la comisaría dijeron que había pedido una licencia de emergencia, pero Truong lo sabía bien. Hao nunca se ausentaba sin avisar. Algo no está bien, dijo Truong, mientras él y Tieu Nu estaban frente a la pequeña casa de Hao. La puerta no estaba cerrada. Dentro todo estaba anormalmente ordenado. Demasiado ordenado. Truong se agachó y recogió un trozo de papel bajo la mesa. Solo había un símbolo extraño como unas comillas rotas por la mitad. Tieu Nu palideció. He visto ese símbolo antes. ¿Dónde? En el USB. El aire pareció congelarse. 3 horas después, Truong estaba sentado al volante con las manos apretando con fuerza. Tieu Nu iba a su lado en silencio. Ambos entendían lo mismo, habían sido arrastrados a un juego cuyas reglas no habían escrito ellos. El teléfono de Truong vibró. Número desconocido. Señor Truong, dijo una voz grave tranquila hasta resultar escalofriante. Es más inteligente de lo que pensé, pero su esposa lo es aún más. Tieu Nu miró directamente a Truong. No hacía falta decir nada. ¿Qué quieres?, preguntó él. Muy sencillo, la voz soltó una ligera risa. Deténgase, a cambio Hao estará a salvo, y su familia seguirá intacta. Truong guardó silencio. En su mente todas las pistas finales encajaron en una sola imagen completa y aterradora. Esto no era un enemigo, era un sistema. Tiene 48 horas, concluyó la voz. Tome una decisión inteligente. La llamada se cortó. Esa noche, Truong no durmió. Tieu Nu estaba sentada frente a él bajo la luz amarilla que iluminaba su rostro con una calma inquietante. ¿Crees que cumplirán su palabra?, preguntó ella. Truong negó con la cabeza. No. Pero si me detengo, ellos ganan. Tieu Nu respiró hondo. Entonces, no vamos a jugar con sus reglas. Sacó del bolso una copia de los datos. Hice una copia de seguridad del USB y envié una parte a alguien a quien jamás sospecharían. Truong miró a su esposa y por primera vez en muchos años comprendió que la mujer frente a él no era solo su apoyo, sino el aliado más peligroso que quienes movían los hilos habían subestimado. Afuera la lluvia empezó a caer borrando todas las huellas de las calles. La cacería apenas comenzaba. Truong nunca creyó en quienes disfrutan aparecer en el escenario. Los verdaderamente peligrosos siempre se quedan detrás del telón moviendo los hilos en silencio. Las 48 horas pasaron más rápido de lo que había imaginado. En una habitación cerrada iluminada por una luz azul tenue, Truong clavaba la mirada en la pantalla. Los datos que Tieu Nu había enviado habían regresado. Pero no como una respuesta, sino como un mapa de conexiones. Decenas de empresas, fondos de inversión, organizaciones benéficas, bufetes de abogados, superpuestos unos sobre otros como una telaraña. No es una persona, dijo Truong despacio, es una organización, pero hay alguien que la representa. Tieu Nu estaba detrás de él con los brazos cruzados. Una organización lo bastante grande como para comprar testimonios, provocar accidentes, secuestrar a un policía de barrio, y lo bastante discreta como para que nadie se atreva a pronunciar su nombre. Truong amplió un punto en la pantalla. Apareció un nombre: Consejo de Coordinación Urbana. Sonaba inofensivo, incluso respetable. Pero eran precisamente esos nombres limpios los más aterradores. Al mismo tiempo, Hao despertó en una habitación sin ventanas. El olor a desinfectante llenaba el aire. Tenía las manos atadas, pero no sentía dolor. Quienes lo habían capturado no necesitaban torturarlo. Señor Hao, dijo una voz masculina a su espalda. Usted es un buen policía, pero es demasiado curioso. El hombre dio un paso hacia la luz. Traje gris, algunas canas, un rostro amable como el de un profesor universitario. ¿Quién es usted?, preguntó Hao. El hombre sonrió. Soy quien se encarga de que esta ciudad funcione sin sobresaltos. Truong decidió atacar de frente. Envió los datos descifrados a 3 destinos al mismo tiempo: un periodista de investigación, un abogado independiente y
el propio Consejo de Coordinación Urbana. Acompañó el envío con un mensaje breve: sé quiénes son, sé lo que hacen y no juego solo. Solo 12 minutos después el teléfono de Truong sonó. La misma voz de siempre, pero esta vez alterada. «Está cruzando la línea, Truong», no respondió él. «Estoy corriendo el telón». La reunión se organizó de inmediato. Un café elegante en un piso alto con vistas a la ciudad iluminada. Thieu Nu quiso acompañarlo. Truong no se lo impidió. «Ya saben quién eres», le dijo, «y mereces escuchar la verdad». El hombre del traje gris los esperaba. Se levantó, estrechó la mano de Truong y luego miró a Thieu Nu con una evaluación rápida. «Usted es una variable», dijo sin rodeos, «y odio las variables». Thieu Nu sonrió apenas. «Yo odio a los que creen que ellos son el sistema». El hombre soltó una carcajada. «Bien, entonces hablemos con franqueza». «Ustedes no matan», dijo Truong. «Crean las condiciones para que la muerte ocurra». El hombre asintió. Accidentes de tráfico, presión financiera, testimonios que cambian de rumbo. Nadie se ensucia las manos. ¿Por qué?, preguntó Thieu Nu. El hombre miró por el ventanal. Por el orden. Esta ciudad es demasiado grande para funcionar según la moral individual. Se giró hacia ellos. Nuestro consejo no es una organización criminal. Somos un filtro. Quien bloquea el flujo de intereses es eliminado. Y Hao, la mano de Truong se cerró con fuerza. Vio demasiado pronto. Thieu Nu colocó un pequeño dispositivo sobre la mesa. Todo lo que acaba de decir, dijo, está siendo grabado, en directo. Por primera vez el rostro del hombre cambió. ¿Cree que eso será suficiente? No respondió Thieu Nu. Pero es suficiente para que no puedan matarnos. Truong se levantó. Liberen a Hao, ahora mismo. El hombre guardó silencio durante largo rato. Luego rió, pero era una risa forzada. Ganó esta ronda Truong. Pero recuerde bien esto, el consejo no tiene una sola cabeza que cortar. Hao fue liberado esa misma noche. Estaba más delgado, pero sus ojos seguían brillando al ver a Truong. No es una sola persona, dijo con voz ronca. Es toda una red. Truong asintió. Pero toda red acaba siendo alcanzada por la luz. Días después, la prensa estalló con una serie de reportajes de investigación. Nadie mencionó al Consejo de Coordinación Urbana por su nombre completo. Solo hablaban de un grupo de intereses oscuros. El hombre del traje gris desapareció. Pero Truong lo sabía, el juego no había terminado. Thieu Nu estaba junto a la ventana observando la ciudad. ¿Te arrepientes?, preguntó. Truong negó con la cabeza. Solo que, a partir de ahora ya no estaremos al margen. Thieu Nu le tomó la mano. Entonces estaremos juntos. En algún lugar de la ciudad una nueva reunión estaba en marcha. Una silla vacía y miradas frías buscando la siguiente variable. La ciudad despertó en una de esas mañanas raras y tranquilas. La luz del sol se derramaba entre los rascacielos y caía sobre la calle donde Truong había detenido el coche a un lado. Bajó la ventanilla y respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, ya no sentía que alguien estuviera vigilando cada uno de sus pasos. El juego había terminado. Sin ruido, sin sangre, sin un gran desenmascaramiento al estilo de las películas, pero lo suficiente como para que todo volviera a su lugar. 3 meses después de los hechos, el Consejo de Coordinación Urbana nunca fue mencionado públicamente. Pero aquello que representaba sí se había desintegrado. Las empresas intermediarias fueron investigadas por evasión fiscal. Los fondos benéficos suspendidos. Los proyectos extrañamente favorecidos fueron revisados uno por uno. Nadie terminó sentado en el banquillo para cargar con la culpa de todo un sistema. Pero ese sistema ya no tenía capacidad de hacer daño. Y para Truong eso era suficiente. Hao regresó al trabajo después del periodo de recuperación. Ya no era el policía de barrio que solo se ocupaba de asuntos menores. Le llegó una decisión de ascenso, pero la rechazó. «Estoy acostumbrado a estar aquí», dijo dando unos golpecitos a su viejo casco, cerca de la gente de lo real. Truong soltó una risa.
Sigue siendo igual de terco que siempre. Hao se encogió de hombros. Y tú sigues metiéndote en nidos de avispas. Truong miró a lo lejos. No, ahora solo quiero vivir como se debe. Ambos se miraron sabiendo que había cosas que no necesitaban decirse. Tieu Nu fue quien más cambió. Ya no era solo la esposa de Truong. Después de todo lo ocurrido, fue invitada a participar en un proyecto comunitario sobre transparencia de datos y protección de denunciantes, sin ruido, sin exhibiciones, pero trabajaba con una calma y una precisión que despertaban respeto. Una tarde, Truong pasó a buscarla antes de lo habitual. Tieu Nu salió al sol con el rostro visiblemente aliviado. ¿Terminaste?, preguntó él. Ella asintió. Sí, creo que me gusta esta vida. Truong sonrió. A mí también. Ese fin de semana dejaron la ciudad atrás, no para huir, sino para respirar. Un pequeño pueblo costero, aire salado, un café antiguo y mañanas sin despertador. Truong se levantaba temprano para preparar café mientras Tieu Nu se sentaba en el porche a leer. Ya no había tablero de corcho, ni hilos rojos, ni llamadas a medianoche. Solo una paz auténtica. Una tarde Hao fue a visitarlos. Trajo pescado a la parrilla, cervezas frías y chistes malísimos. Los tres se sentaron en la arena a ver caer el sol. ¿Sabes?, dijo Hao con una seriedad poco habitual. Cuando me tuvieron retenido, pensé que no iba a salir de ahí. Tieu Nu lo miró. Pero saliste. Hao asintió. Porque hubo gente que no se rindió. Truong hizo un gesto con la mano. No fui yo, fuimos nosotros. Los tres chocaron las latas de cerveza. El sonido fue suave pero claro. Esa noche, cuando Hao ya se había ido, Truong y Tieu Nu caminaron por la orilla del mar. ¿Tienes miedo?, preguntó ella. ¿Miedo de qué? ¿De que algún día todo vuelva a empezar? Truong le apretó la mano. Puede ser, pero si vuelve a empezar, ya sabremos cómo terminarlo. Tieu Nu sonrió. Eso suena al Truong de antes. No respondió él. Es el Truong de ahora. En otro punto de la ciudad, la sala de reuniones habitual había quedado vacía. Mesas y sillas cubiertas de polvo. Las pantallas apagadas desde hacía tiempo. Nadie hablaba ya de coordinación, flujo de intereses, ni de precios que pagar. Quienes alguna vez se creyeron intocables, eligieron el silencio. Y esta vez el silencio fue una derrota. De vuelta en casa, Truong colgó su viejo abrigo. Abrió un cajón y sacó el USB que había provocado tantas tormentas. Tieu Nu estaba a su lado. ¿Piensas quedártelo? Truong lo pensó un momento y negó con la cabeza. Lo dobló con cuidado. El USB se partió en dos. Ya no hace falta, dijo. Hemos recordado lo suficiente. Tieu Nu apoyó la cabeza en su hombro. Meses después, Truong recibió una postal. Solo tenía una línea escrita a mano. La variable no desaparece. Solo elige vivir de forma más decente. Sin firma. Truong sonrió, rompió la postal y la tiró a la basura. No necesitaba saber quién la había enviado. Ya tenía su propia respuesta. Por la noche la cocina estaba iluminada. Tieu Nu cocinaba, Truong lavaba verduras. Sonaba música suave. Oye, dijo Tieu Nu, si nada de esto hubiera pasado, ¿lo lamentarías? Truong negó con la cabeza. No, porque gracias a todo eso entendí qué es lo realmente importante. Tieu Nu lo miró. ¿Qué cosa? Que cuando el mundo está lleno de sombras, uno igual puede elegir vivir con dignidad. Tieu Nu sonrió. Afuera la ciudad se iluminaba. Esta vez no para ocultar la oscuridad, sino para alumbrar a quienes viven de manera sencilla, honesta y sin agachar la cabeza. La historia termina ahí, no con una victoria estruendosa, sino con una vida vivida como realmente merece ser vivida.